como les decía recién, entre esta semana, entre el 16 y el 21 de marzo, se está llevando adelante, en consonancia con el resto del mundo, la Semana del Conocimiento del Cerebro. Para conocer más sobre este órgano, el más complejo de nuestro cuerpo, recibimos a la doctora Patricia Casina, investigadora especializada en enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Hola, muchas gracias, Cecilia. Contame. Gracias por la invitación. Por favor, por favor. Sí. Me decías que esto, lo que yo apenas dejaba entrever, se hace esta Semana del Conocimiento del Cerebro en Uruguay, se hace en consonancia con otras partes del mundo, donde también esto se realiza hace mucho tiempo. Sí, esta es una iniciativa de la Fundación Dana, que es una fundación norteamericana, y que hoy se celebran 50 años de que lo están haciendo, pero en el Uruguay la hemos celebrado desde el 2006, y a partir del 2011, a iniciativa de la Sociedad Uruguaya de Neurociencia, generamos actividades en el ambiente, en la vía pública, en los liceos, claro, en los museos. Como que salen a la salimos gente, a la calle, digamos, incluso hasta el interior en los últimos años. Sí, súper interesante. Las sedes, bueno, Montevideo, pero también Colonia, San José, Artigas y Durazno, un montón de lugares. Sí. Donde se han dado charlas estos días. Claro, Montevideo se ha centrado en el Centro Cultural Goes, que es relativamente cerca de aquí, sí. Y también en el Museo de Historia Natural en el IABA. Se han hecho algunas actividades que son charlas de divulgación, han habido actividades para niños. En el día de ayer hubo una exhibición de un teatro científico para niños en la Terminal Goes, o en la ex Terminal Goes. Bueno, está dirigido a toda la población, a todas las edades. Es gratuito además, es gratuito. Charlas súper interesantes. Y todas las actividades están en un sitio web que de pronto tú después lo puedes pasar. No, ya, no me lo recuerdo. podemos poner ahora después en el Zócalo, pero es www. No me acuerdo. Lo tengo allí, ahora después lo pasamos. Yo lo vi toda la tarde de ayer preparando esto, pero alguien me lo dice ahora por la cucaracha. Donde está la información. Bueno, ¿por qué es tan importante conocer cómo funciona el cerebro para la vida, no? Bueno, el interés en general de esta semana es justamente eso, divulgar la investigación científica en el cerebro y en todo el tejido nervioso, y cómo la investigación proporciona evidencias para nosotros mejorar y prevenir enfermedades y el daño al cerebro en todas sus dimensiones. Concretamente, en esta semana se ha centrado el interés porque cada año se toma algún tema más relevante, y en este año se ha tomado el tema de los accidentes de tránsito, que son un tema tan relevante, tiene un costo de salud muy importante en nuestra sociedad, y entonces ha participado también la UNACEB. Sí, hubo una charla específica. Ahí está, una charla del presidente de la UNACEB, que fue el lunes pasado. Y que la intención es eso, es sensibilizar un poco a la población, que la investigación científica aporta datos que nos permiten modificar conductas, cambiar estilos de vida que redundan en un mejor desempeño de nuestro cerebro y nuestra... Bajarlo a tierra, como quien dice. Sí, supongo que también en esa charla se habrán dado anotaciones de cómo proteger... Exacto, el uso del casco concretamente a los motociclistas fue un tema muy relevante. En este país. Eso justamente protege el cerebro, que el cerebro es nuestra conciencia, es sí somos por nuestro cerebro, ¿no? Allí, aunque siempre vinculamos al corazón con los afectos, en realidad todo está radicado en nuestro cerebro y está protegido por el cráneo, pero cuando uno va a altas velocidades, como andando en la moto y demás. Sí, claro, hay traumatismos. El traumatismo puede ser muy severo, dramático. Todo, como tú decías, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos pasa por el cerebro. Sí. ¿Podemos explicar brevemente cómo funciona en sus estructuras más básicas? Bueno, obviamente que el cerebro es una estructura que ha evolucionado en la escala zoológica, y en el caso de nosotros y los primates, que somos los que tenemos el cerebro más desarrollado, casi toda la actividad más moderna del cerebro reside en la corteza cerebral, que es una pequeña delgadita lámina que cubre toda la superficie de nuestro cerebro, y eso es lo más nuevo en términos de evolución, por eso se llama neocorteza. Pero también hay regiones más antiguas que están presentes en los individuos más inferiores de la escala zoológica, como puede ser el hipocampo, y que es lo que se llama arquicorteza, arqui de antiguo, ¿no?
que todavía tiene relevancia también en nosotros, ¿verdad? Toda la parte de la memoria, exactamente, algunos afectos y demás están radicadas en esas porciones más antiguas, filogenéticamente hablando, del cerebro. O sea que van conviviendo. Y prácticamente todo en nuestro funcionamiento de relación depende del control del cerebro, a veces central o a veces más periférico, pero prácticamente todo funcionamiento que pensemos está regulado por el cerebro. Los movimientos conscientes, también los inconscientes, la regulación, claro, de la respiración, los procesos digestivos, todos tienen una regulación neural. O sea que es el órgano que regula toda nuestra vida. Antes de seguir, quiero decir, la web es semanadelcerebro.org. Semanadelcerebro.org, ahí está en pantalla, entran ahí y tienen el listado de todas las actividades que se desarrollan hasta el sábado. Ahí está. El sábado termina en la ciudad de San José. Ahí está. Va a haber de vuelta teatro y hay una muestra itinerante de puestos que tienen como desafíos para nuestro cerebro y para llamar la atención sobre algunas conductas y cosas curiosas del sistema nervioso que es bastante atractivo, que sirve para todas las edades, o sea que la familia entera puede ir para toda la familia. Está y bien. disfrutar de la actividad. Está bien. Siempre escuchamos que se conoce muy poco del cerebro. ¿Cómo se explica que con el desarrollo tecnológico que hoy vivimos, etcétera, aún se conozca poco del cerebro? ¿Es así o no? Bueno, en parte sí, en parte no. En realidad, sabemos muchas cosas, hemos aprendido muchas cosas y con el avance de la tecnología, con nuevos sistemas que tenemos para estudiarlo, hemos aprendido muchas cosas, pero todavía hay lugares oscuros del funcionamiento de las redes neuronales entre sí. El aporte de la nueva tecnología ha sido muy valorable, concretamente las imágenes, la imagenología del cerebro, que ahora tenemos el CUDIM en el Uruguay con el sistema PET, que permite identificar áreas que se activan durante la actividad en un cerebro consciente, en un individuo entero. Eso ha aportado muchos datos de cómo funciona el cerebro, qué elementos consume, porque nosotros podemos marcar moléculas, glucosa, oxígeno y demás, y verlos en una imagen de un sujeto vivo y hablando, y eso permite entender muchas mecanismos de funcionamiento. Claro. Es cierto que en los últimos 10 años se ha aprendido más del cerebro que en todo el resto de la historia de la humanidad. Bueno, tan así no me animaría a decirte, pero las investigaciones en el cerebro son de muy larga data. Hay reconocidos científicos, como desde Santiago Ramón y Cajal y Gotch y demás, que han aportado datos muy relevantes al cerebro que son vigentes hasta el día de hoy. Su estudio de las neuronas, de las morfologías de las células que lo componen, de los contactos entre las células que fueron descritas al principio del siglo pasado, aún son vigentes, se sostienen con las nuevas técnicas. Impresionante, realmente admirable, que hoy incorporamos. Hoy sabemos otras cosas, por ejemplo, la formación de nuevas células en el cerebro, evento que antes se creía era imposible hace unos años. Y ahora bueno, no, que se pierden, pero hay evidencias muy contundentes de que hay generación de nuevas células en el cerebro, concretamente en el hipocampo o en el bulbo olfatorio, y eso es un dato relevante que se ha incorporado en los últimos años. Y que que aporta nuevas esperanzas y nuevos desafíos también, ¿no? Porque entender cómo ocurren esos mecanismos nos pueden ayudar a entender cómo reparar el cerebro, cómo prevenir algunas enfermedades. ¿Cómo afecta la vida actual, donde se habla mucho del estrés, una velocidad importante respecto a siglos atrás, un bagaje de información tremendo al que está sometido el ser humano también? ¿Cómo afecta en el funcionamiento de este cerebro? Bueno, el estrés concretamente frente a la vida moderna y demás, obviamente que afecta al funcionamiento. Una de las cosas de las evidencias científicas que se saben, el estrés está ligado a un aumento en una hormona, que son los glucocorticoides, que tienen que ver con el estrés, y hay fuertes evidencias científicas en animales de laboratorio y también en seres humanos que los altos niveles de corticosteroides alteran, de glucocorticoides, perdón, alteran, por ejemplo, la neurogénesis en el hipocampo, que es muy relevante, también se sabe, para el aprendizaje, para la memoria.
y todavía no permite que sucedan estos otros fenómenos de aprendizaje. Ahí está, ahora, hoy nosotros sabemos que esa proliferación de células en el hipocampo tiene que ver con el aprendizaje y con la memoria, y si no ocurre tenemos dificultades en el aprendizaje y en la memoria. Y el aumento de los glucocorticoides afecta esa formación de nuevas neuronas y afecta por lo tanto el aprendizaje y el almacenaje de algunas memorias. En ese sentido, el estrés afecta la función cerebral como tal. ¿Y se ven mayores niveles de población afectados que años atrás o no? ¿O siglos atrás? Bueno, eso habría que ver los estudios, no tengo cifras en no particular, es un problema. Pero no sé si no es un problema, pero durante el desarrollo eso es muy relevante. Niños que crecen en un ambiente de estrés tienen mayores dificultades de aprendizaje luego después en etapa escolar. Y eso es una cosa importante a atender. Como sabemos que el estrés genera esas alteraciones. Claro. ¿Y se puede cuidar el cerebro de la fatiga, por ejemplo? Sí, mira, volviendo al tema de la investigación científica hoy ha aportado evidencias de que hay muchas conductas que permiten evitar daño al cerebro, ¿verdad? Hoy sabemos que el envejecimiento, ¿no? Nuestra población es cada vez más envejecida, el aumento de la expectativa de vida sigue aumentando a lo largo de los años. Lo que hace, y el concepto que se tiene hoy actualmente, que el envejecimiento no es que esté determinado genéticamente hasta una fecha, sino que hay una serie y acumulación de daños, de moléculas, de membranas celulares, que determinan el envejecimiento. Entonces hay conductas o estilos de vida que pueden inhibir ese daño. ¿Y por ejemplo? Por ejemplo, si alguna gente empezó o ha escuchado hablar del estrés oxidativo, de los radicales libres, que son moléculas que dañan otras moléculas, el ADN que está en el núcleo, sobre todo en ese tipo de estrés oxidativo daña a las células y eso genera daño acumulativo que determina el envejecimiento. Y ahora se está hablando de pronto de mantener un envejecimiento saludable, es decir, si nosotros podemos prevenir esa acumulación de daños que ocurre a lo largo de la vida, quizás podemos llegar a un envejecimiento más saludable. Pero ¿y en concreto, en lo cotidiano, qué Bueno, sería? por ejemplo, podemos, la ingesta de antioxidantes es una posibilidad. La calidad de la dieta y la menor ingesta de calorías. Hay muchas evidencias científicas de que la restricción calórica sin alterar la calidad de la dieta, ¿no? Con buena calidad de nutrientes, pero con menos cantidad de calorías. Eso también es una característica que prolonga la vida de los animales de laboratorio, también de los seres vivos. El ejercicio físico. Ahí está, o sea, hay cuidados que a veces se tienen solo para el cuerpo, el resto del cuerpo, y no se tiene en cuenta que el cerebro y también va es parte ligado del mismo en eso. y sufre de esa especie de cambio. El ejercicio le agrada al cerebro, digamos. Sí, claro. Bien. Incluso concretamente con eso que yo te decía de los antioxidantes, nosotros en nuestro laboratorio hemos hecho experiencias con antioxidantes que se dirigen a la mitocondria, que es un sector de la célula que genera la energía, que es la fuente energética de la célula, y que ahí hay daño oxidativo importante, y esto es un fármaco que lo estamos testeando en colaboración con un investigador inglés que se llama Mike Murphy y Rafael Radi acá en el Uruguay, y hemos notado que tiene beneficios en un modelo de enfermedad degenerativa que nosotros estudiamos, que concretamente es la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Sí, claro, tú te has especializado además ahí en está. la ELA, ¿no? Ese fármaco ha mostrado evidencias beneficiosas en ese modelo animal y genera esperanza para poder más adelante y con estudios un poco más complejos ver la posibilidad de administrarlo en seres humanos. Entonces, y eso justamente apunta a prevenir el daño del estrés oxidativo en las células y que ha sido beneficioso en este modelo animal. Todas las neurodegenerativas además se ven asociadas con el envejecimiento, o sea que el envejecimiento es como el factor de riesgo más importante para todas las neurodegenerativas, que incluyen el Alzheimer, que probablemente es la más conocida de ellas, pero también el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Hay prácticas cotidianas que la gente puede hacer para prevenir esas enfermedades?
No del 100%, pero por lo menos tener conductas Claro, preventivas. hay un porción de esas enfermedades que son genéticas y no las sabemos, pero todo lo que nosotros hagamos para evitar ese daño acumulativo en el cerebro es beneficioso en general. Claro, pero nosotros la gente sabemos, capaz escucha y dice, el daño acumulativo que lo tengo del estrés, bueno, estrés voy a seguir teniendo. Claro, no, pero lo digo acumulativo en el sentido que son conductas que no sirven cuando uno las establece, bueno, ahora que ya tengo la enfermedad o voy a cambiar. Como que es una promoción que debe hacerse desde el inicio de la vida, desde que la es niñez. algo que uno acumula a lo largo de toda su vida, y entonces incorporar hábitos de vida saludables tiene una repercusión importante a largo plazo. Ahí está. Por eso me Pero además de refiero la a eso. alimentación y de lo que hablamos recién, el ejercicio físico. Claro, y sobre todo también lo que se habla de ambiente envejecido, es decir, hacer actividades que nos estimulen a utilizar mucho nuestro cerebro. Que lo desafíen. Claro, los desafíen. Las neuronas, que son las células que funcionan en el cerebro, requieren un aporte permanente de estímulos para mantenerse vivas. De distinta índole. O sea, que uno de los aquello más importantes es la sinapsis, que es el diálogo entre ellas, ¿no? Las neuronas dialogan entre ellas en puntos específicos que se llaman sinapsis, y si esas sinapsis no funcionan, no se comunican, se degradan y desaparecen. Entonces es muy importante mantener el permanente estímulo de la actividad cerebral, leyendo, aprendiendo idiomas, haciendo crucigramas, tarea intelectual en general. Que te desafíe, entonces. Exactamente. Uh-huh. Evitar la tarea rutinaria, la rutinaria es importante, pero digo, intentar siempre exponerse a desafíos intelectuales de diversa índole. Va en contra de aquella imagen que tenemos del jubilado en la mecedora, esperando que pase el día, sí. Sino más bien continuar. No, al contrario, justamente, un tema importante para la vejez saludable es justamente hoy sabemos además que no es que el cerebro de viejo pierda, con el envejecimiento pierda capacidad plástica, es capaz, no pierde tantas células. Se puede aprender, esa gente que dice, yo ya no lo hice y ya tengo 50, No, 60. Con el estímulo adecuado sabemos que se puede generar nuevas redes, nuevas sinapsis, generar actividad nerviosa de calidad, ¿no? Uh-huh. ¿La socialización es importante también para el cerebro? Sí, claro, por supuesto, la comunicación. Eso tampoco creo que se difunde, o por lo menos que mucha gente no lo sabe. Que bueno, incide directamente sobre la salud cerebral. Sí, socializar. Socializar. ¿Cuánta gente en edades avanzadas se queda sola? Claro. Bueno, no, pero es muy importante el diálogo permanente, el estimularte con tareas emotivas también, ¿no? La actividad emotiva, conversar, sentirse vinculado al otro, atenderse. Eso también tiene que hace a la salud cerebral, claro, digamos. Sí, sí. Uh-huh. ¿Qué pasa con el sueño, con la falta de sueño? Bueno, ha habido unas charlas muy interesantes de sueño en el cerebro, en la Semana del Cerebro, perdón, que también, también tenemos evidencia científica que la carencia de sueño determina alteraciones en el humor y en el aprendizaje, como que un cerebro necesita el sueño, unas 8 horas de sueño. 8 horas se recomiendan mínimas. Sí, por lo menos para estar, eso varía con los individuos, incluso a medida que uno crece, con menos horas, son igualmente efectivas. Uh-huh. Pero yo los invito de pronto a concurrir a estas charlas, que hay charlas específicas de cada tema, sí. Que puede aportarle. Incluso hay material que nosotros colgamos en la web relativo. También hay un material que se imprime, que está hecho con la Facultad de Ciencias y con los estudiantes de neurociencia, que este año justo el tema ha sido la ELA. Uh-huh. Y hay como enfoques particulares de una patología que hay una publicación que recientemente se... Es interesante porque en general a los individuos nos da mucho miedo eso de perder la cabeza, sí. Como ese camino sin retorno, y quizá ese miedo también nos deja inmóviles para hacer cosas para poderlo prevenir, es decir, estas actividades. No, yo creo que sí, la actividad cultural, el estímulo de actividades en grupo, ya sea de juegos, de desafíos intelectuales y demás, son todos elementos que estimulan nuestra sinapsis y nuestra actividad cerebral como tal. Uh-huh. Esa dependencia de la actividad de las neuronas para vivir ya fue descrito hace mucho tiempo por una mujer, Rita Levi Montalcini, una neuróloga al principio
siglo pasado, y la acumulación de evidencia de que lo que ella postulaba era verdad llevó al premio Nobel de esta señora, y Cohen, otro investigador que trabajó con ella, en el 86 recién. Se llama la teoría neurotrófica y tenemos mucha evidencia. Apunta justamente a eso, que la neurona necesita el estímulo permanente, ya sea de la sinapsis, de sustancias que le liberan las células que están alrededor de ella y otras células en el sistema nervioso, no solo las neuronas, que se llaman glías. Ahora, alguien puede pensar, pero yo desde que estoy vivo, el cerebro está, como decías tú, haciendo funciones inconscientes, me muevo, ando por el mundo. Y, ¿eso se suma o no? ¿Tiene que haber un desafío intelectual para que el cerebro esté haciendo ejercicio con él? No, si uno está activo, el cerebro está funcionando. Por eso. Pero eso no alcanza, por lo que tú estás diciendo. Bueno, hay que desafiarlo, hay que hacer ejercicio específico, hay que socializar. Bueno, pero no hay que... El ser humano como tal es un ser social. El ser humano en su esencia, no, a menos que esté con alguna alteración patológica, no tiende a quedarse en su casa encerrado, callado y solo. El ser humano camina, investiga, habla, se emociona, intenta el relacionamiento social. Y el tema es que a lo largo del tiempo y por la socialización y por nuestra civilización, a medida que envejecemos, el ser humano tiende a aislárselo. Y eso va directamente en contra. Claro, y hemos encontrado y conocemos, y hay mucha evidencia científica, que si nosotros mantenemos un ambiente activo a su alrededor, un ser humano que dentro de las posibilidades, obviamente, mantiene actividad cerebral adecuada, puede tener una vejez un poco más saludable, entre comillas. Uno muchas veces ve gente que trabaja, que sigue trabajando hasta altas edades y los ve con lucidez mental, a veces muy por encima de otros que desenchufaron, digamos. Obviamente que hay variedades individuales, ¿no? Pero sí, obviamente, la gente, el mantenerse activo lo más que hasta que uno pueda, creo que es algo que estimula la actividad cerebral como tal. No y además previene enfermedades neurodegenerativas, que son el envejecimiento es una enfermedad neurodegenerativa a la larga, ¿no? Si uno prolongara la vida hacia el final de la vida, uno agrega rasgos de demencias, las enfermedades degenerativas lo que hacen a veces es adelantar los mismos efectos del envejecimiento en algunas regiones. ¿Hay algún punto en la vida de un ser humano estándar que sea marcado como el inicio del envejecimiento? Más allá de que por lo que estás contando envejece a lo largo de toda la vida. Sí. ¿Pero un hito en ese envejecimiento? No. Eso es un proceso acumulativo que ocurre a lo largo del tiempo. Y en definitiva hay una gran variabilidad individual, depende, como decíamos, de un montón de circunstancias, ¿no? Porque el ser humano es él y su circunstancia, en el medio en donde se mueve, los recursos que tiene, la asistencia de salud, el estímulo cultural, la vida familiar, es infinito el número de estímulos al que nos vemos sometidos. Y en definitiva el deterioro al que nos veamos expuestos depende un poco obviamente que del bagaje genético que traemos, pero de todo el entorno y los estímulos que generemos. ¿Qué incidencia tienen las enfermedades neurodegenerativas en la población? En el caso de la ELA, que es la enfermedad que yo conozco, la incidencia es prácticamente igual, salvo en algunos puntos del mundo, es de 1 a 3 individuos por 100.000. Es relativamente poco frecuente, pero es la más frecuente de las enfermedades de las motoneuronas, porque afecta a unas neuronas que regulan nuestros movimientos voluntarios. Y es una enfermedad muy dramática porque paraliza al individuo con la indemnidad de sus funciones intelectuales. Entonces es rápidamente progresiva o no, la progresión es variable también según los individuos, y termina con un individuo paralizado, con toda su función intelectual indemne. Entonces es una situación muy dramática. Claro. Y de la que poco sabemos, a pesar del montón de dinero que se ha invertido en su investigación y de los múltiples grupos que hay en el mundo que estamos trabajando en eso. Hemos aportado datos, conocemos algunas cosas. Por eso nos interesa también saber tanto cómo funcionan las neuronas, porque no es solo probar fármacos para ver si podemos prevenirlos. El entender cómo funcionan, cómo se contactan, cómo dialogan entre ellas, y ellas con los músculos, en el caso de las motoneuronas, que son las que regulan nuestros movimientos, nos permitirá encontrar mecanismos o funciones que puedan o no estar afectadas en esta patología
y generar nuevas estrategias para manejar estas enfermedades. Claro, claro. Patricia, muchísimas gracias. Repetimos que hasta el sábado 21 de marzo hay actividades en Montevideo, en Colonia, San José, Artigas, Durazno. Hay que entrar a la web semanadelcerebro.org y ahí ver lo que va quedando, pues ya estamos a jueves, algunas Sí, ya sí, sí. han tenido lugar, pero bueno, una actividad que se viene celebrando año a año. Sí, casi todos los años es en esto, queda en marzo porque es en consonancia con el resto del mundo, es Ahí la está. segunda semana de marzo más o menos. Ahí está. Que a veces nos dificulta integrar a los institutos de educación o escuelas que nos gustaría más porque justamente están en inicio escolar y suele ser un Justo poco un tiempo complicado complicado. para las maestras. Sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas gracias por No, gracias haber a ustedes venido por la invitación y espero haber hasta acá. aportado. Sin duda, sin duda.